una muñeca. No existe un juguete más humilde que este. Y sin embargo, cuando se ve a una niña jugar con una de ellas, no puede evitarse la idea de que se está contemplando a una futura madre. La niña acaricia apasionadamente a su muñeca. Cuida de ella, busca su bienestar, pero, al mismo tiempo, la deja descuidadamente en un rincón, con el cuello torcido, los miembros doblados, de modo que ni la respiración ni la circulación de la sangre pueden tener lugar, mientras ella corre a la ventana para ver si llueve o hace sol. Hay en ello un ciego automatismo dictado por la sangre, con tal de que no esté contrapesado por un interés más inmediato, y al mismo tiempo un instinto gregario capaz de superar todos los obstáculos. El instinto maternal desafía a la muerte e incluso la niega. Tendida en el suelo, con los dientes rotos, los ojos arrancados, la muñeca, golpeada, torturada, mutilada, sobrevive a todos los desastres y afirma sus cualidades inmortales. Nada puede matarla. Una niña jugando con su muñeca encama el objetivo fundamental de la naturaleza, la supervivencia de la raza. Esas reflexiones de Miss Jotska, determinadas quizá por su resentimiento inconsciente contra la naturaleza, que no le había concedido el ser madre, no pudieron mantenerse durante mucho tiempo en aquel plano. Derivaron inmediatamente después al asunto concreto, motivo de su perplejidad y de sus temores. Mónica y su muñeca, de cabellos rubios y expresión estúpida. Finalmente, Miss Jotska se durmió en medio de sus plegarias y al término de un sueño plácido, sin pesadillas, se despertó, completamente descansada, diciéndose que, tarde o temprano, tendría que hablar con el coronel Masters. A partir de entonces, se dedicó a observar, a escuchar. Espió a Mónica. Espió a la muñeca. Todo le parecía tan normal como en otros millares de casas. Analizó fríamente la situación y la razón triunfó de la superstición. En el curso de su día libre, fue al cine, gozó mucho con la película que proyectaban y salió de la casa con el convencimiento de que la fantasía nubla las dificultades, de que la vida ordinaria era fundamentalmente prosaica. Sin embargo, antes de haber recorrido los 800 metros que separaban el cine de la casa del coronel, se sintió presa de nuevo de su profundo e inexplicable malestar. La señora O'Reilly, que había acostado a Mónica, acudió a su llamada a la puerta. Estaba pálida como un muerto. «Ha hablado», murmuró, antes de volver a cerrar la puerta. «¿Quién ha hablado? ¿A quién se refiere usted?» «Las dos», respondió la cocinera. Luego se sentó en una silla y se enjugó el rostro cubierto de sudor y en el cual se reflejaba un terror mortal. «¿Las dos?», repitió Miss Jotska en voz firme, como para demostrar a su compañera que no había nada que temer. «¿Qué me dice usted?» «Le digo que han hablado las dos, que han hablado juntas». La institutriz guardó silencio unos instantes, tratando de luchar contra su creciente malestar. «¿Pretende usted haberlas oído conversar?», preguntó finalmente en tono inseguro. La señora O'Reilly inclinó la cabeza afirmativamente, dirigió una mirada asustada por encima de su hombro y murmuró, sollozando: «Creí que no iba usted a regresar nunca. No sé cómo he tenido valor para quedarme en esta casa». Miss Jotska la miró rectamente a los ojos y luego le preguntó, con voz más firme:
¿La ha oído realmente hablar? He estado escuchando detrás de la puerta. Se oían dos voces distintas. La institutriz no juzgó oportuno llevar más lejos su interrogatorio, como si su temor, mucho más intenso ahora, le inspirase una mayor prudencia. Señora O'Reilly, seguramente ha oído usted a la señorita Mónica hablando con su muñeca, según su costumbre, e inventándose las respuestas de la muñeca desfigurando la voz. Tiene que ser eso, ¿no le parece? Pero la cocinera no se dejó convencer. Se persignó, inclinó la cabeza y murmuró en voz baja: «Venga a escuchar conmigo, así podrá juzgar por usted misma». De este modo, poco después de medianoche, las dos mujeres fueron a apostarse en el pasillo a oscuras, delante de la puerta de la habitación de la niña. El coronel debía estar acostado hacía ya algún tiempo en su dormitorio, al otro extremo de la casa. Fuera, no soplaba ni un hálito de viento. Al final de una larga y lúgubre espera, se dejó oír un rumor de las voces en la habitación, donde Mónica dormía apaciblemente, abrazada a su querida muñeca. Un rumor apagado, casi imperceptible, desagradable, y sin lugar a dudas, el rumor de dos voces distintas. La cocinera y la institutriz se incorporaron bruscamente. Se miraron una a la otra con ojos aterrorizados e hicieron la señal de la cruz. Nadie podría decir lo que pasó por la mente de la señora O'Reilly, pero la opinión de la joven polaca era perfectamente clara. Se trataba de una sola voz, y no de dos. La voz de las personas que duermen sufren extrañas transformaciones. La señorita Mónica habla en sueños, señora O'Reilly. Eso es todo, murmuró Mr. Jotska en tono firme al oído de la cocinera, que se apoyaba en su hombro como si estuviese a punto de caer desmayada. ¿No oye usted que es siempre la misma voz? Escuche bien y verá cómo tengo razón. No hay más que una sola voz que hace las preguntas y también las respuestas. La propia Miss Jotska escuchó con redoblada atención, pero un instante después percibió otro ruido detrás de ella. El rumor de unos pasos que se alejaban a toda prisa. Volviendo vivamente la cabeza, se dio cuenta de que no había nadie a su lado. La señora O'Reilly se había marchado. Miss Jotska sintió un escalofrío de inquietud al verse abandonada de aquel modo, pero en aquel mismo instante, tal como sucede en las novelas, oyó otro ruido que le cortó el aliento: el rechinar de una llave en la cerradura de la puerta de la calle. El coronel, al cual Miss Jotska suponía acostado, acababa de llegar. ¿Habría tenido tiempo la señora O'Reilly de cruzar el vestíbulo antes de que él la sorprendiera? Pero aún, ¿vendría a echar una ojeada a la habitación de Mónica antes de acostarse, como hacía a veces? La institutriz escuchó atentamente, con todos los nervios en tensión. Oyó cómo el coronel dejaba su bastón y se quitaba el abrigo. Un segundo después, sus pasos resonaron en los peldaños de la escalera que conducía al piso superior. Y unos segundos después, se encontraría en el pasillo al que se abría la habitación de Mónica, contra cuya puerta
Permanecía apoyada Miss Jotska. La institutriz tomó una rápida decisión. Ser sorprendida en el exterior de la habitación sería ridículo. Ser sorprendida en el interior sería completamente natural. En consecuencia, actuó sin más dilación. Palpitándole aceleradamente el corazón, abrió la puerta y penetró en la estancia. 2 segundos más tarde, oyó al coronel andar por el pasillo, con inmenso alivio por parte de Miss Jotska. Pasó ante la puerta sin detenerse. Entonces, la institutriz vio claramente el cuadro que se ofrecía a sus ojos. Mónica dormía profundamente, pero, en su sueño, estrechaba y sacudía a su muñeca, como si estuviera atormentada por una pesadilla. Murmuraba palabras ininteligibles. Gemía y suspiraba alternativamente. Sin embargo, era evidente que en la habitación se oían otros sonidos, que no eran emitidos por los labios de la chiquilla. Conteniendo la respiración para escuchar mejor, la institutriz contempló la escena con la mayor atención. Oyó claramente unos extraños gruñidos y pudo comprobar que procedían de la muñeca que Mónica estrechaba entre sus brazos. Se hubiera dicho que las rodillas y los codos protestaban contra el mal trato de que eran objeto. En un momento en que la mano de Mónica torció el cuello de la muñeca, la cera, el hilo y el serrín dejaron oír unos extraños gruñidos, vagamente semejantes a las sílabas o a las palabras. Con los ojos abiertos como platos, Miss Jotska se sintió helada de terror. Buscó en vano una explicación natural a lo que estaba viendo y oyendo. Trató de rezar, sin conseguirlo. Todo su cuerpo quedó bañado en sudor. De repente, el rostro de Mónica adquirió una expresión apacible. La chiquilla dio media vuelta, entre sueños, y la muñeca, libre de su abrazo, rodó hasta el borde de la cama, donde permaneció inmóvil. Pero, ante la estupefacción de la institutriz, siguió gruñendo. Peor aún, un instante después, se alzó bruscamente sobre sus piernas torcidas y empezó a andar. Con sus ojos vítreos clavados en la joven viuda, avanzó a través del cobertor con un paso vacilante, cayendo de cuando en cuando y volviéndose a levantar, sin dejar de proferir extraños sonidos, desprovistos de sentido, pero que expresaban claramente la cólera. Se dirigían directamente hacia Miss Jotska con aire agresivo. Una vez más, a la vista de aquel juguete infantil que encubría la existencia de un monstruo abominable, la joven viuda perdió el conocimiento. Sin embargo, su desfallecimiento duró apenas unos segundos, y en cuanto recobró el sentido, su corazón se sintió inundado por un repentino furor que significó para ella una inmensa ayuda. Estaba furiosa consigo misma, furiosa contra su propia debilidad, pero, sobre todo, ardía en cólera contra aquella muñeca de cera, capaz de andar y de chillar como si fuese un ser viviente, dotado de inteligencia y de la facultad de hablar un lenguaje articulado. Si bien es cierto que un espectáculo monstruoso puede paralizarnos, también puede producirnos el efecto de un insulto. Miss Jotska se sintió irresistiblemente impulsada a cometer un acto de violencia.
se lanzó contra la muñeca, blandiendo en su mano la única arma de que podía disponer, uno de sus zapatos de tacón alto, dispuesta a aniquilar a aquel horror abominable que había que romper en pedazos, reducir a polvo. Pero la mano de la institutriz no descendió para dar cumplimiento a la deseada destrucción. Un agudo dolor, parecido a la mordedura de una serpiente, se clavó en sus dedos, su muñeca y su brazo. El zapato salió rodando hacia un rincón de la estancia, a la claridad de la lamparilla. Miss Jotska creyó ver tambalearse toda la habitación. Se quedó inmóvil, paralizada de terror. Realizó un último esfuerzo para luchar. Encima de la cama, la abominable muñeca, agitando uno de sus brazos rotos, gritó una respuesta hecha de sílabas que la institutriz no pudo comprender y que parecían formar palabras de un idioma extranjero. Al mismo tiempo, se dejó caer sobre el cobertor como un balón deshinchado, en tanto que Mónica volvía a agitarse y extendía las manos, como si buscase algo a tientas. La vista de aquella chiquilla inocente tratando de alcanzar el maligno juguete por el que sentía tanta predilección elevó al colmo el terror de la institutriz, que volvió a perder el conocimiento. Cuando recobró la lucidez, no recordaba en absoluto cómo había regresado a su habitación, situada en el piso más alto de la casa. Sujetaba fuertemente en su mano uno de sus zapatos y recordaba haber estrechado entre sus dedos frenéticos una muñeca de cera inerte, haber golpeado a su horrible cuerpecillo hasta que el aserrín brotó de sus miembros mutilados, y luego haberla lanzado bruscamente sobre una mesa, lejos del alcance de Mónica. Recordaba claramente a la chiquilla sumida en un sueño apacible y al pequeño monstruo dislocado, inmóvil y sin embargo horriblemente vivo, con una vida intensa y maligna. Ningún esfuerzo de su voluntad consiguió borrar aquella escena de su mente. Miss Jotska sabía ahora que era absolutamente necesario que sostuviera una entrevista con el coronel Masters. Lo exigía su conciencia y la tranquilidad de su espíritu. Nunca había dicho nada a Mónica, por temor a que la mente de la chiquilla se viese torturada por algo que era preferible que ignorase. Pero la institutriz tenía la obligación inmediata de comunicar los hechos al padre de la chiquilla, ya que el coronel había depositado en ella toda su confianza. Sin embargo, una entrevista con el coronel era ridículamente difícil de conseguir. En primer lugar, porque el coronel odiaba las entrevistas, y después, porque no se le veía casi nunca. Por la noche regresaba tarde, y por la mañana nadie se atrevía a abordarle. Una vez establecida la rutina cotidiana de la casa, opinaba que no debía turbarla con su intervención. La única persona que se atrevía a abordarle era la señora O'Reilly. Cada 6 meses entraba en el despacho, se despedía, recibía un aumento de sueldo y dejaba al coronel en paz durante los siguientes 6 meses. Miss Jotska, que conocía las costumbres del coronel, se apostó en el rellano del segundo piso a la mañana siguiente para verle cuando cruzase el vestíbulo. Le vio en el instante en que se disponía a salir. Le encontró muy guapo, con su cuerpo esbelto y erguido, su rostro impasible y curtido, la encarnación perfecta del soldado. Bajó la escalera de 4 en 4, latiéndole aceleradamente el corazón, pero las palabras cuidadosamente preparadas se desvanecieron de su mente en cuanto el coronel se detuvo a mirarla, y la institutriz soltó un torrente de palabras ininteligibles
Después de haberla escuchado durante unos instantes con la más exquisita cortesía, el coronel Masters la interrumpió, diciendo: «Me siento muy feliz de que haya podido regresar a esta casa, como le había rogado. Mónica la echó mucho de menos. Mónica ahora tiene un juguete favorito, exactamente lo que le hace falta. Estoy convencido de ello. Confío en su excelente criterio, Miss Jotska. Si cree usted que la niña necesita algo más, le agradeceré que me lo comunique». «Pero ese juguete no se lo he dado yo. Es una horrible. El coronel Masters se echó a reír. «Desde luego, todos los juguetes de los chiquillos son horribles, pero si ese le gusta a Mónica, no habiéndolo visto, no puedo juzgar. Si desea usted comprarle algo mejor». El coronel se encogió de hombros y se dirigió hacia la puerta. «Ese juguete no lo he comprado yo», exclamó Miss Jotska en tono vehemente. «Lo trajo alguien a esta casa. Es una muñeca. Habla sola y la he visto andar con mis propios ojos». El coronel dio una repentina media vuelta, como si acabara de ser golpeado por un proyectil. La palidez de su rostro contrastaba extrañamente con el fuego que despedían sus ojos. «¿Una muñeca?», repitió en tono tranquilo. «¿Ha dicho usted una muñeca?». Desconcertada por su extraña expresión, la institutriz explicó que se trataba de un paquete que alguien había traído a la casa. Su confusión subió de punto cuando el coronel le preguntó secamente si se refería al mismo paquete que él había dado orden de destruir. «Creo que lo tiraron, efectivamente», murmuró, tratando de encubrir a la cocinera. «Es probable que Mónica lo encontrara. Eso es lo que creo». Incapaz de mirar de frente a aquel rostro severo de ojos encendidos, Miss Jotska se despreció a sí misma por su falta de valor, pero, al mismo tiempo, tuvo conciencia de un curioso deseo de no hacer ningún daño a aquel hombre, como si fuese él, y no Mónica, el que estaba en peligro. «La muñeca habla, pronuncia sílabas y también anda», exclamó al fin, obligándose a alzar los ojos hacia el rostro del coronel. «¿Y dice usted que Mónica se ha apoderado de ella y que es su juguete preferido?», dijo el coronel Masters, como si hablara consigo mismo. «¿Y ha visto usted a la muñeca moverse? ¿La ha oído pronunciar sílabas?», inquirió. Incapaz de encontrar palabras convincentes, la institutriz se limitó a inclinar afirmativamente la cabeza. Sentía pasar sobre ella como una ráfaga helada el terror que aquel hombre experimentaba en lo más hondo de su corazón, pero en vez de reprenderla severamente, el coronel continuó diciendo, en tono tranquilo: «Ha hecho usted bien diciéndome eso. Ha hecho usted muy bien. Hace años que espero una cosa así. Tarde o temprano, no podía dejar de llegar.